Gleiberman Propiedades está ubicado en la localidad de Villa Luzuriaga, un referente cuando hablamos también del Gran Buenos Aires, una empresa de prestigio, de gran trayectoria. Cuando uno piensa en una inversión, tiene que optar justamente por quien nos confiera garantía, compromiso y palabra. Gleiberman, sin ninguna duda, es un ejemplo de ello. Nos encontramos en Gleiberman Propiedades. Vamos a hablar con el martillero y corredor público, el señor Carlos Gleiberman. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Un gusto recibirlos en esta casa. La verdad para nosotros es un placer. Estamos ubicados en la zona de Villa Luzuriaga. Así es. Una empresa que tiene casi 10 años de trayectoria en este lugar, si bien traes una trayectoria personal. Vamos para los 13 años. 13 años en este lugar. Bien, comentame un poco cómo comenzaste en el sector inmobiliario, que venías trabajando anteriormente, antes de independizarte en Gleiberman Propiedades, y cómo llegaste a estar acá en Villa Luzuriaga y con este emprendimiento. Bueno, tratando de hacer una síntesis. Yo estaba cercano a la actividad inmobiliaria por mi padre. Si bien después, cuando uno empieza a trabajar, hice otras cosas, fui empleado administrativo muchos años en una empresa, una fábrica de carrocerías en ese momento, pero siempre yo tenía la visión de que en algún momento iba a poder lograr tener la inmobiliaria. Y se fueron dando, hasta que un día decidí que, bueno, que tenía que comenzar en algún momento. Así que dejé el empleo que tenía y busqué empleo en empresas inmobiliarias. Y fui dando distintos pasos hasta que yo me asenté en una empresa inmobiliaria en Capital Federal, donde ahí sí tomé más cercanía con la actividad. Y en el año 2001, como muchos, tuvimos que buscar una alternativa. Y después de 2 años sabáticos, que tomamos después del 2001, cuando tuvimos que decidir si seguíamos con la actividad en capital o en provincia, decidimos quedarnos acá, que era más cómodo y nos sentíamos más a gusto, digamos. Bien, ¿por qué eligieron la zona de Villa Luzuriaga? Primero porque nosotros, la inmobiliaria es una actividad que, como recién estábamos comentando de alguna manera, tiene sus altos y sus bajos. Y hay que considerar los costos fijos como muy importante. Cualquiera que quiera encarar la actividad inmobiliaria tiene que tener muy en cuenta los costos fijos. Entonces nosotros teníamos la oportunidad de utilizar este espacio, que es nuestra casa, y eso nos ayudó a comenzar. Fue muy importante tener el lugar. Exactamente, no solo por la parte de costos fijos, sino también, hablábamos fuera de cámara, que la profesión, el rubro inmobiliario, está muy llevado adelante por la confianza que se genera con los clientes. Y cuando hablamos que pudieron crear esta oficina en su propia casa, todos los vecinos los conocen. Seguramente fue un muy buen puntapié inicial para poder comenzar a armar la cartera de clientes y la cartera incluso de propiedades para poner en la venta. Correcto. Nosotros, haciendo memoria, cuando abrimos la oficina, esa cartelera estaba vacía, ¿no es cierto? Pero bueno, el trabajo poco a poco fue avanzando, el conocimiento, el grado de confianza que le puede dar al vecino, a veces cercano, a veces no tan cercano, de decir que acá siempre te va a encontrar. Es un agregado, esto no va en desmedro de ninguna manera de un colega que tenga una oficina y no viva en ese lugar, de ninguna manera. Pero para nosotros representa una cercanía con el cliente que para nosotros es importante. ¿En qué zonas actualmente están trabajando ustedes? Si bien arrancaron aquí, ¿en qué otras zonas hoy tienen incidencia? Nosotros decimos que nuestra zona de influencia es la zona oeste. Yo tengo propiedades en Ituzaingó, tengo propiedades en Morón, tengo propiedades en San Justo. Nuestra zona de influencia es zona oeste, no tenemos inconveniente. Y eso tiene que ver también con las relaciones, con una herramienta hoy muy fuerte que es Internet. Si hay clientes que te encuentran por internet y ven tu cartera de propiedades o algo los llama a que se contacten contigo, hablan y si vos les das confianza, seguramente
pasan a ser un cliente. Exactamente, bien. ¿Cuáles son hoy las herramientas que más se utilizan en Internet? O los buscadores donde hoy la gente más decide acudir para llegar a dar con su próxima inversión o con su próximo hogar, su próxima casa. Afortunadamente para nosotros existen muchos portales de inmobiliaria y tienen todos, bueno, la posibilidad de elegir según su... Filtrar, ¿no? Claro, no, pero yo voy digamos, a la inmobiliaria, a la empresa, como hay muchos portales, de acuerdo a su capacidad financiera, elegirá una más cara, una más barata. Eso a lo mejor lo ayuda a posicionarse un poco mejor o un poco peor, pero todos tienen la posibilidad a través de una herramienta fantástica que es Internet para nosotros, estar cercano al cliente. Y nosotros cuando publicamos sabemos que seguramente vamos a llegar a un interesado. Después, que se concrete o no la operación es otro tema. Yo a veces reviso las publicaciones que hacemos de una propiedad y a veces pasan las 1500 visitas. Para nosotros es muy importante. Bien, bien, bien. Contame un poco, Carlos, ¿qué los distingue? ¿Qué te parece? ¿Cuál es el valor agregado que Gleyberman Propiedades le da a los clientes? Yo creo que, como te decía hace un ratito, nuestra mayor valor agregado es la cercanía con el cliente. Nosotros no descuidamos la cercanía con el cliente. Sea esa cercanía de vecino o no. ¿Es cierto? El proceso de venta de una propiedad o el de que compra, hay que acompañarlo. Y en eso, esa es nuestra responsabilidad, es nuestro trabajo. Y cuando decidimos acompañarlo, lo acompañamos no solamente en el caso concreto de la compraventa, sino un montón de factores que rodean una compraventa, que a veces no tienen ni siquiera que ver con la compraventa, pero es necesario acompañar. Contame un poco, Carlos, ¿cuáles son hoy las propiedades que más elige la gente? Teniendo en cuenta estos factores que estamos hablando, teniendo en cuenta más los factores del lado del comprador, ¿no? ¿Qué es lo que están buscando hoy, haciendo como una combinación entre poder adquisitivo, posibilidades y herramientas que tienen para llegar? Lo que más se busca hoy en la zona o en la zona en la cual ustedes están trabajando, ¿es una primera vivienda, es una inversión? ¿Cómo se desarrolla el mercado dentro de esta área? En Villa Luzuriaga se dan todos los factores, porque tenemos edificios para quien busca departamentos, hay casas, hay lo que nosotros denominamos PH, que está en un intermedio entre la compra de un departamento y una casa. Así que Villa Luzuriaga conserva todas esas características. Villa Luzuriaga se ha convertido en una opción importante. ¿Por qué? Porque estamos en un punto con cercanía a distintos centros comerciales, como puede ser Ramón Mejía, Morón, San Justo, Aedo. Villa Luzuriaga tiene banco, ¿cierto? Estamos a 14 cuadras más o menos de la estación de Aedo para alguien que necesite viajar a Capital, tiene el tren Sarmiento. Es decir, es un lugar, y por eso es muy buscado Villa Luzuriaga, y a veces cuesta conformar la búsqueda, ¿no es cierto? Porque hay quien busca departamento, hay quien busca tipo PH, quien busca casa, y las casas son las que más escasean en este momento, ¿no? Es decir, que las casas hoy lo que más busca la gente, el público de Villa Luzuriaga lo que más busca son casas. No es lo que más busca, pero para ese segmento de clientes no hay tanta oferta, exactamente. Bien, ¿y cuál es hoy lo que podemos decir el pan caliente inmobiliario de la zona? ¿Qué es lo que está saliendo más? Y esto seguramente tiene que ver con el público, tiene que ver con si la gente que viene está buscando su primer casa y un monoambiente para arrancar y son jóvenes que buscan su primera inversión, o ¿cuál es hoy lo más vendido, lo que más operaciones hace? Te lo traduzco en números. El segmento de propiedades que más se venden están en el rango entre $80.000 y $120.000. ¿Mm? En ese rango tenés departamentos, tenés algún dúplex, y muy pocas casas, y no hay casas de esos valores. Sí, a lo mejor algún PH en 120, hablando de $120.000, ¿no?
si no fui claro. Pero ese es el segmento que más buscado. Después ya tenés casas, lote propio, que le llamamos nosotros, que hay menos oferta y cuando tenemos un cliente que se sienta con nosotros y nos plantea una búsqueda de una casa, requiere más tiempo de búsqueda hasta que se pueda concretar la operación. Bien, bien, perfecto. Carlos, ¿cuál es el servicio que da una inmobiliaria? ¿Dónde comienza el trabajo de ustedes y dónde termina? Bueno, nosotros comenzamos por la parte más importante, no la más importante, pero muy importante, que es tener lo que nosotros llamamos la mercadería. Si no tenés que ofrecer, difícilmente podemos concretar una operación. Así que nosotros tenemos un trabajo de producción, es decir, producción cuando nosotros salimos a buscar las viviendas para comercializar. Y después está también el cliente que se acerca, dice yo quiero vender, yo quiero alquilar, ¿cierto? Ahí comienza la tarea cuando tenemos la unidad que vamos a comercializar. La tenemos que ofrecer a un determinado segmento, se trata de un departamento, de un galpón, de una casa, buscar el cliente. Una vez que está el cliente, nosotros tenemos que acercar las partes. Empieza otra parte complicada o difícil de la situación, donde es ponernos de acuerdo en un valor. Y cuando hablamos de valor, también tenemos que hablar de tasación. Nosotros tenemos, la primera tarea que tenemos con el cliente es ponernos de acuerdo en un precio de venta, que hoy no es tan sencillo. Hace 20 años atrás, el corredor inmobiliario, el martillero, iba a una propiedad y decía, señor, esto vale 10. Y nadie le discutía que vale 10. Hoy hay que ponerse de acuerdo con el vendedor si vale 10, si vale 8, si vale 12, porque el cliente que antes de llamarte a vos recorrió internet y vio casas que le parece que son parecidas, que si esto vale 120, la mía vale 140, y después la discusión la tenemos que resolver nosotros. ¿Cómo se hace para hacer entender al cliente que su propiedad tiene un valor real, que este valor lo da el mercado, seguramente, la oferta y la demanda que hay en la zona, y que el valor sentimental que él tiene, en este caso, no juega? Yo utilizo una frase muy seguida con los clientes. Primero, trato de averiguar cuál es el motivo de venta, ¿cierto? Y los motivos de venta son múltiples. Y siempre tengo una frase: lo que usted vende no vale lo que usted necesita. Porque a veces viene alguien y te dice, mire, yo quiero vender porque quiero comprar 2 departamentos. Y vos le tenés que hacer entender que a lo mejor el valor que tiene la propiedad que va a vender no alcanza para comprar 2 departamentos. Entonces, eso lo tiene que entender a veces el vendedor. Y hay que explicárselo de la manera correcta, dándole la tasación más justa posible. En esto nadie tiene la verdad absoluta. ¿Cómo ves los créditos? ¿Son convenientes, no son convenientes, se siguen dando? ¿Y qué te parece qué información le puedes dar a los televidentes para poder tomar alguna decisión sobre esto? Entre la opción crédito sí, crédito no, siempre crédito sí. Siempre que está la posibilidad de tomar un crédito hay que tomarlo, y más cuando se trata de una vivienda. Lo que sí tiene que tener la precaución quien va a tomar un crédito, es decir, bueno, ¿cuánto va a afectar el crédito en mi capacidad de ahorro? Si yo voy a afectar de mi ingreso un 30%, porque esa es mi capacidad de ahorro, en realidad debería decir no. Si el 30 no, el 20. Quizás eso no logre satisfacer la propiedad que va a comprar. A lo mejor tiene que resignar ubicación, a lo mejor tiene que resignar estado, pero tiene que dejarse un margen en esta situación, en esta coyuntura, donde hay inflación y lamentablemente el gobierno no está pudiendo dar en la tecla con el tema y está perjudicando la toma de crédito, porque la gente se atemoriza. Pero digo que en definitiva es algo que se puede subsanar en la práctica. Claro, digamos, en los ingresos familiares, tomando en cuenta estas cosas, porque uno no tiene que ir al máximo, porque estando en el máximo está en riesgo de quedar descolocado ante una inflación no prevista. Hay que guardarse un colchoncito para poder jugar, para no tener problemas. Pero siempre, claro, pero siempre entre la opción crédito no, crédito sí, crédito sí. Bien, bien. Muy bien. Carlos, me gustaría cerrar. Quiero que me hagas un balance, que me digas, después de todos estos años que trabajás en el mercado inmobiliario,
que me des tu reseña. Los clientes vuelven, no vuelven, por qué vuelven y qué es lo que depara el futuro para el mercado. Yo creo que, empiezo por lo último, yo creo que el mercado nunca fueron buenas épocas, muy buenas, a pesar de que el año pasado también tuvimos una reactivación, pero la época ideal no existe. Siempre hay problemas financieros, económicos, eso va a existir siempre. Lo importante es tomar la decisión y enfrentar esos problemas. Nosotros, como yo te decía, para nosotros lo más importante es la cercanía con el cliente, por ahí pasa nuestra, digamos, definición, ¿no es cierto?, como empresa, como pequeña empresa. Y después hay algo que nosotros valoramos. Nosotros hemos tenido la satisfacción en este último tiempo, con la reactivación de los créditos, poder colaborar con muchas parejas jóvenes en su primera vivienda. Y para nosotros sigue siendo, a pesar de muchos años, siempre una gran satisfacción ver ese momento. Y acompañar ese momento. Exactamente, es un momento, como siempre decimos en el programa, muy importante. Y siempre es importante también ir acompañado de la mano de alguien que realmente sea profesional y que brinde un servicio de calidad. Yo los invito a quienes opten por Villa Luzuriaga que nos vengan a visitar, no solo a Gleiberman Propiedades. Acá hay muchos colegas muy buenos y toda muy buena gente, así que los esperamos cuando quieran estar por acá. Muy bien, excelente. Carlos, te agradezco que nos haya recibido. Estuvimos en Gleiberman Propiedades, una firma sin duda que trabaja con pasión y con vocación, me parece, y siempre buscando dar el mejor servicio a la comunidad. Muchas gracias. Buenas noches, volvemos al estudio. Llegamos así al final de nuestro programa. Los invito a que volvamos a encontrarnos el martes que viene a las 21 horas por este mismo canal, 425 Televisión Digital Nueva Imagen. Repetimos esta noche a las 24 horas y mañana a las 12 del mediodía. Nuestro programa lo puede ver en forma simultánea a través de www.nuevaimagentv.com.ar. Si quiere acceder a las entrevistas ya emitidas, lo puede hacer a través de www.somosprotagonistas.blogspot.com. No se olviden que tenemos presencia en Instagram, Facebook y YouTube. Los invito a que volvamos a encontrarnos la semana que viene a esta misma hora y por este mismo canal. Que tengan ustedes muy buenas noches.